¿Posible? Parece que no. Bueno, enseguida te vamos a contar, porque no solamente están los radicales, tenemos que hablarte de Alternativa Federal, La Baña, antes, sí, ahora. Enseguida, en un ratito, hablamos de todo esto, pero tenemos también la cuestión judicial, independientemente del caso doloroso, por cierto, con el que abrimos el programa, que tiene que ver con la muerte de estos chicos en San Miguel del Monte. Néstor. Una de cal y una de arena. La Dale. buena noticia, volvió a trabajar el juez Claudio Bonadío después de su operación, de la dedicada operación. Tiene por delante un proceso de recuperación, seguramente será largo y le insumirá un esfuerzo importante, pero está bien y hoy volvió tal como estaba previsto a su despacho. Esta es la buena noticia. Vamos a verlo, ¿te parece? Sí, dale. Los registros sobre mi muerte están exagerados. Ahí está, dice que los registros sobre su muerte están exagerados y, bueno, le estaban dando la bienvenida en su juzgado. Bueno, la otra parte de la noticia tiene que ver con que volvió y siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta antes de irse por esta licencia médica. Y volvió y lo primero que hizo fue clausurar la investigación y mandar a juicio oral y público el paso previo a que vaya a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en este caso en particular por la tenencia, por la posesión de documentos históricos, concretamente la Carta de San Martín a O'Higgins y el prontuario de Hipólito Yrigoyen. El próximo paso será el juicio oral y público, con lo cual al que comenzó el martes pasado probablemente se le sume este, y en la lista de espera está todavía Dólar Futuro, OTESUR y siguen las listas. Bueno, novedades en Dolores, causa de espionaje ilegal. El doctor Ramos Padilla recibió una visita destacada, podemos decir, en los últimos días. Vos sabés que ni siquiera la recibió él, pero hubo un personaje muy importante que de la capital federal recorrió los 200 kilómetros y llegó hasta Dolores para recusar al juez Ramos Padilla, para decirle: usted no me puede investigar. ¿Sabés quién fue ese señor que recorrió los 200 kilómetros? No sé. Ese señor fue el ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Fue el ministro en persona? El ministro en persona estuvo el lunes pasado en Dolores, no fue al despacho del juez, fue directamente a la fiscalía, al despacho de Juan Pablo Curi, a decir: vengo a recusar al juez Ramos Padilla porque él no puede investigarme. ¿En qué causa? En la denuncia del ex juez Rosansky, por los audios que escuchamos aquí, cuando le anunciaba que él debía alejarse de la función pública de la magistratura. Ahora esto tiene que ver con el inicio de un pedido de juicio político contra Ramos Padilla. Exactamente. Lo que le dice Garabano a Ramos Padilla es: yo a usted le pedí el juicio político, en consecuencia usted no puede investigarme. Tomen nota. Cuando tengan la cola sucia y sepan que un juez los va a investigar, van al Consejo de la Magistratura, tocan timbre, denuncian a ese juez y después, con la doctrina Garabano, le dicen: señor, usted no me puede investigar y pelito para la vieja. Ahora, ¿también Garabano es doctrina, me estás diciendo? No parece mucho del Estado de Derecho esta cuestión, pero bueno, fue lo que pasó. Dicho sea de paso, el juez Ramos Padilla rechazó la recusación. Sí. El expediente por ahora está en un stand-by, no saben qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, Rosansky no fue aceptado como querellante, pero la recusación de Garabano ya fue rechazada. Pasó otro día y Stornelli sigue en rebeldía. Stornelli sigue en rebeldía. Lo más importante que pasó hoy es que su abogado, Roberto Rivas, fue a Dolores. ¿Y qué pasó? Se restableció lo que se llama el diálogo procesal. Hasta ahora no podía ni pasar por Dolores. Hoy fue y se llevó un pendrive con toda la causa completa. Bueno, en realidad lo que pasó desde que Stornelli fue declarado rebelde hasta el día de ayer... Bueno, hace bastante, porque para eso pasó más de 40 un mes, días. Casi dos. Más de 40 días. Por eso. Lo que pasa es que ahora se llevó un pendrive con toda la causa y va a ver todo lo que no pudo ver en estos días, justamente porque estaba cortado el diálogo procesal. Bien. Digamos que no hay noticia de que Stornelli vaya a ir a Dolores a declarar. A ver, doctora Natalia Salvo, ¿cómo sigue esta causa? Teniendo en cuenta que el hecho de que Stornelli no vaya a este llamado a indagatoria también frena determinadas decisiones del magistrado. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver que las actitudes que toman distintos funcionarios, como en este caso Garabano, la misma ministra Bullrich o la misma reticencia a la incomparecencia por parte de Stornelli, lo que hacen, lejos de hablar sobre su inocencia, es convalidar esta operatoria que el ex espía Barreiro dijo de una manera más que concluyente. La Cámara de Mar del Plata fue muy dura y terminante con respecto al incumplimiento, la incomparecencia por parte del fiscal Stornelli, que está rebelde desde el 26 de marzo, después de 4 incomparecencias, no solamente respecto al fiscal, sino de su propio jefe, el procurador, que también
fue muy displecente y omisivo en su actitud de no iniciar Sí. un jury de enjuiciamiento. Y por otro lado, que tiene un doble estándar, ¿no? Porque hemos visto cómo la semana pasada se presentó espontáneamente a pronunciarse acerca de el pedido de la Corte Suprema de Justicia respecto de la causa de la obra pública. Es decir, lo que hace esta situación en la que está tramitando la causa y las pruebas que se han ido produciendo es poner un poco de manifiesto esta impunidad o doble estándar con que se mueven los funcionarios. Esto que mencionaba Néstor recién, el propio Garabano diciendo que ante el pedido de juicio político, eso lo que haría es simplemente que el juez se tenga que apartar de la causa. El juez lo que le dice es que en primer lugar esa denuncia fue posterior y en segundo término que la enemistad en todo caso será por parte del fiscal al juez y no del juez al fiscal. A ver, yo digo, ¿qué les pasa a ustedes cuando ante una evidencia y una prueba, como el Movistar diciendo el teléfono al que se comunicaba D'Alessio efectivamente era de la doctora, de Patricia Bullrich, ¿no? El usuario es Patricia Bullrich, ese es su teléfono, desde ahí salían estos chats que conoció el juez. Y la respuesta es desde el entorno de la ministra, ese teléfono lo usa mi nieto, doctor. Bueno, yo trabajé auxiliando a la Fiscalía de Esquel en el caso Maldonado, digamos. Esto no me sorprende lo más mínimo. Nosotros ya vimos mucho de esto, de una matriz que sería caricaturesca si no fuera siniestra, ¿no? En el funcionamiento de algunas instancias del Estado. Yo creo que hay mucha gente que tiene muchas explicaciones para dar cuando la Argentina recupere la capacidad de que haya algunas personas que tengan que dar explicaciones más allá del cargo que ostenten, ¿no? ¿Usted quiere decir cuando haya un cambio de gobierno, si lo hay, van a tener que ir a dar explicaciones? Cuando se restablezca los estándares mínimos de funcionamiento decente del Estado de Derecho en Argentina. Cuando Jorge Ballesteros deja el cargo y se jubila, escribe, cuando escarcela, yo creo que no sé si era el caso Vudú o cuál era, porque ahora me estoy confundiendo, pero deja una frase socarrona propia de su humor, un poco tanguero, que dice: la suerte no le sonríe a todos por igual. Bueno, esto pasó desapercibido en el mare magnum de noticias rocambolescas que provee el Poder Judicial todo el tiempo, pero la verdad es que en nuestro sistema institucional está patas para arriba. Y esto sería, insisto, un asunto inclusive hasta pintoresco si no produjera hechos muy crueles. Es una tragedia, ¿no? Que la respuesta sí, de una ministra sea esa. Estamos en una situación de extrema gravedad. Los que tenemos muchos años en el Estado y en el mismo rubro, conocemos este devenir, digamos, hasta podemos trazar alguna hipótesis sobre las causas. Y por supuesto que hemos sido críticos siempre porque esto nunca funcionó maravillosamente bien. Pero nunca hemos estado en semejante nivel de degradación. Yo celebro, lo único bueno de todo esto que está sucediendo, que se está poniendo en la agenda pública, que se ve, digo, a los hongos se los mata con la luz del sol. Está a la vista de todo el que no quiere ver, de cualquiera, ciudadano común o personas que tengan capacidad decisoria, si no lo ven es porque no lo quieren ver. Y el otro tema es que me parece que se pone en la agenda de discusión pública como un tema prioritario porque esto incide directamente sobre el sistema representativo. Digo, en la República Argentina, si no se toman decisiones políticas importantes respecto al funcionamiento del Poder Judicial y sus auxiliares del resto de los poderes públicos, nadie va a gobernar este país. Quiero decir, hay acá una suerte de confederaciones gangsteriles que pasaron de la etapa de proveer impunidad a la etapa de la persecución política de los opositores políticos o de aquellos a los que les convenga perseguir, y luego los que además hacen negocio con él. Entonces me parece que este asunto es un asunto donde lo que se disputa es el Estado de Derecho en cuanto al sistema representativo. Digo, los que sean elegidos en octubre para empezar a gobernar desde diciembre, incluyendo la hipótesis de la reelección del presidente, deben saber que asumen un poder embargado por este sistema gangsteril. Si esto no está en el tope de la agenda de los asuntos públicos a resolver,
ese poder será un poder menguado y un poder extorsionado. Permítanme que abra esto al resto de los invitados, porque estamos hablando en definitiva de la política, ¿no es cierto? Sí. En este caso, aplicado a la justicia, que es lo que corresponde como otro poder en el sentido de una organización de una sociedad, ¿no? A ver, Daniel Arroyo, gracias por venir, diputado. Gabriel Solano, legislador porteño, gracias. Camilo Alan es el hombre de la pequeña y mediana empresa, ahí está la defensa. Pero ahí estaba hablando el doctor de algo gangsteril, ¿no? Algo de las mafias, en definitiva, pero una palabra que usa mucho la ministra Bullrich, le quiero decir. Todo es mafia, yo no sé. Pero ¿qué tiene que hacer el poder político con esto, Daniel? Yo creo que tiene que reordenar. Está claro que la justicia es parte del problema. Yo escuchaba a Félix cuando decía las palabras anteceden a los hechos. Y la verdad que alguien que está gobernando tiene que apaciguar y no echar nafta al fuego. Si un día la ministra dice se puede tirar por la espalda, no por la espalda, inventa un protocolo, dice es lo mismo andar armado, no andar armado, crea el tema de, va por la idea de baja de imputabilidad, genera un clima que claramente es bien complicado. Yo veo que la tarea de quien gobierna es justamente moderarse. Lo digo también hasta para el ministro de Educación. Cada vez que lo escucho, tira leña al fuego, en vez de decir serenémonos y tratemos de organizar. Está claro que la justicia es parte del problema y está claro que hay que reconstruir un esquema judicial en la próxima etapa, creo yo, en el próximo gobierno, partiendo de que la justicia tiene que establecer hechos. A mí me impacta lo que ha pasado con Lula en Brasil, que al final de todo los miembros de la Corte actuaron por íntima convicción. Dicen, no tenemos ningún dato, pero por íntima convicción creemos que este hombre es culpable y entonces va por ese lado, va a haber que rearmar mucho. Ahora, ¿podrá el poder político, creen ustedes, reordenar esto? Porque cada vez que el poder político dice, habría que, no sé, elegir a los jueces, por ejemplo, se arma un lío tremendo, doctor. Los jueces ya son parte del poder político. Sí, claro. Y son parte del poder político aunque funcionaran bien. Digo, porque en el sistema republicano hay Son parte del gobierno. Son parte del gobierno, Claro. y son también un poder político, porque la idea de que los jueces son apolíticos es pensar que son amebas y no personas. Ahora, claro, deben ser personas que tengan su ideología, desde luego, y con suficiente capacidad de inspeccionar su práctica como para que esa ideología no los aparte de la ley. Eso es una práctica respecto a los jueces que exigiría mejores jueces de lo que tenemos y mejores formación y mejor carrera judicial la que tenemos, pero es otro tema. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que el Poder Judicial funcione bien o funcione mal, no es una abstracción, digamos. No son ángeles que están en el cielo a los cuales se recurre para que resuelvan nuestros asuntos. Son personas. Ahora, una cosa que sean personas de derecha, de izquierda, de centro, más liberales, más conservadores, y que en la pluralidad esto dé resultados equilibrados y satisfactorios para resolver los conflictos de parte de la sociedad, a que sean personas que de pronto piden plata para resolver los casos o que persiguen a los opositores o que forman una pequeña pyme para perseguir a aquellos que no les gusta o que resuelven por su ideología personal anteponiéndola a la ley, sus convicciones. Digo, y esto no es un tema menor. Claro, hoy no. en Brasil sería presidente Lula si no hubiera un Sergio Moro. Y mi pregunta es, ese personaje estrafalario que es Sergio Moro, que es ministro de ese personaje estrafalario que es Bolsonaro, ¿es muy distinto a los jueces federales argentinos? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Es muy distinto? No. Yo creo que el tema de Moro indudablemente corresponde analizarlo acá. Pero más es que primero de poder político. Sí, ya lo dijimos. Moro es lo que me dicen aquí en el control, que a veces Es el nombramos juez gente que quizás encarceló a Lula. del otro lado no entienden, pero acaban de Es el juez decir, que si es el juez que encarceló encarceló a Lula y hoy es ministro de Terminó siendo Justicia de ministro Bolsonaro. de él, que La pregunta es si puede haber un caso similar en la Argentina. Es un poder político la justicia, forma parte de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. La peculiaridad que tiene es que no lo elige directamente la población. Los otros dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, lo elige la población. El poder judicial no. Bueno, pero están propuestos por el Poder Ejecutivo. Claro, pero- o sea que de alguna pero manera habitualmente- el que elige, el pueblo elige al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo elige o propone a los jueces que son aceptados por el Lógico, Legislativo. pero vos fíjate qué problema se presenta ¿No? cuando esos jueces que son puestos por el Ejecutivo y el Legislativo tienen que controlar las acciones. La pregunta es si el Ejecutivo elige bien y el Legislativo acepta No, pero bien. mira, hoy me pasó lo siguiente. Hoy tuve sesión de la legislatura de la ciudad. Sí. Se eligieron dos jueces muy importantes para el máximo tribunal de la ciudad de Buenos Aires. Sí, entre ellos alguien que era un hombre de Garabano Por también. eso, del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Uno de ellos, uno va a sus redes sociales, tocaba timbre para Macri. Tocaba lo que todos los timbreos de Macri. Sí. Uno piensa lo siguiente.
ese juez que puede en el máximo organismo de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene autonomía de gobierno que lo coloca? No tiene autonomía. No lo ha votado la población. Y como él va a tener que controlar, entre otras cosas, las acciones del gobierno que lo puso, ya uno tiene que empezar a sospechar que no va a tener ecuanimidad. Ahora, cuando uno ve esto más en general, es más complejo aún. Porque en el medio aparece... Pero no es el único caso, digo, hay de que muchos están más. en la justicia, van a los poderes ejecutivos, cuando ahí no les va muy bien, vuelven a la justicia. Pero vamos a algo más todavía. En el medio aparece otro poder, el de los servicios de inteligencia, que está vinculado a este caso que está pasando en Dolores. Y uno ve que hay un entramado entre la justicia y los servicios de inteligencia, que tampoco elige nadie. Entonces, el poder político empieza a estar absolutamente al margen de la voluntad popular. A ver, Daniel. Lo manejan todos los servicios, la justicia, y lo de Brasil es importante, porque luego vos fíjate lo siguiente, hubo un golpe, lo sacaron a Lula, el presidente que quedó, Temer, ahora también está preso. Sí. Entonces ha sido Hablemos manipulado de el acá, a proceso ver. político. No, a ver, yo creo que empezar a establecer reglas. Está claro, la ley del arrepentido, claramente. Si el arrepentido va y no es filmado y no queda claro lo que está declarando, y solo si declara determinada cosa termina volviendo a su casa, está claro que hay un tema. Hay que cumplir las reglas, hay que establecer criterios. Segundo, todos saben que la justicia le va bien al que tiene determinadas condiciones económicas y mal al otro. No es solo un tema de Comodoro Pi la corrupción. En la vida cotidiana, cualquiera sabe en un barrio que si no tiene recursos la tiene complicado. Litigarse de plata. Cualquiera que vaya a un instituto de menores va a ver que están adentro los chicos que no tienen abogado, que no tienen recursos. Hay que rearmar todo este esquema con reglas claras. Yo creo que es uno de los pilares del problema en Argentina. Claro. Y también empezar a reconstruir el esquema. Pero el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, tiene que dar señales claras. Lo que hace Patricia Bullrich, lo que hace Garabano, no es decir, vayan, avancen, denle, métanle. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Sí, lo que pasa es que también tenemos que hablar, Agustín, un poco de